Hola, buenas noches. Es muy tarde aquí en Inglaterra. Voy a hablar. Miren, he estado mirando hace así como 2 o 3 días. Estuve mirando un canal en YouTube sobre una conferencia que dieron unos grandes escritores, intelectuales, catedráticos de universidades que han escrito muchos libros sobre relaciones internacionales, todo esto, que estaban todos hablando sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y no es que dijeran nada que quizás muchos no hubiéramos oído, pero lo pusieron todos de una forma, cada uno desde un punto de vista diferente, que me pareció muy interesante, de la forma que lo resumen todo. Les voy a decir, los conferenciantes eran el catedrático profesor Glenn Diesen, es noruego, ha escrito unos 11 libros sobre las relaciones internacionales, sobre todo se concentra en Rusia y ciertos países. Después el profesor, él da clases en la Universidad de Noruega, pero también ha dado clases, ha estado en las universidades de Australia y en algún otro sitio. Bien, después el profesor John Mearsheimer, que todo el mundo conoce, de la Universidad de Chicago. El ex embajador estadounidense Chas Freeman. Chas Freeman tiene una gran carrera diplomática, ahora está jubilado, pero fíjense ustedes que al principio de los años 70, cuando Nixon fue a China por primera vez, aquella apertura, él era el traductor, además habla un montón de idiomas. Una persona mayor ahora, pero con una gran claridad de mente y mucha experiencia. Fue embajador a muchos países, uno de ellos era Arabia Saudita. Bien, después también está el profesor Jeffrey Sachs de la Universidad de Stanford y el coronel ya también retirado Lawrence Wilkinson, que trabajó en el Departamento de Estado, en Asuntos Exteriores estadounidense. Me pareció muy importante, ya les digo, lo que decían, porque cada uno desde un punto de vista diferente estaban hablando y estaban resumiendo todo lo que ha pasado y lo que creen que va a suceder y cómo ellos ven el conflicto. Y entonces digo, hombre, esto seguramente que, no sé si lo habrán, quizás algunos de ustedes ya lo hayan visto, pero me pareció interesante. Y entonces, claro, no voy a ponerlos todos porque sería muy largo, esto llevaríamos ahí 3 horas, pero voy a empezar diciéndoles lo que el primer catedrático Glenn Diesen, el noruego, dijo. Me parece el punto de vista desde que él toma para hablar del asunto me pareció interesante. Y esto es lo que dice. Yo lo tengo aquí, lo fui traduciendo. Al principio del vídeo, antes de que él empiece a hablar, se ve un vídeo para lo que se decía. Están diciendo que quizás el Departamento de Estado norteamericano, que quizás no dice la verdad siempre tal y cual. Entonces ponen un ejemplo de una conferencia de prensa en el año, cuando empezó la guerra de Irak, cuando fue eso, en el 2002, no estoy muy segura, pero empiezan con un vídeo muy cortito y ya se ve muy antiguo, pues fíjense, ya han pasado 20 y tantos años, pero empieza así. El presidente, es la persona que representa al gobierno hablándole a los periodistas y les dice sobre la guerra de Irak.
El presidente, este sería George Bush, el segundo, el presidente está muy satisfecho de que la comunidad internacional esté de acuerdo con él sobre la amenaza que representa Saddam Hussein. La comunidad internacional de que muchas de las naciones con las que estamos trabajando más estrechamente ven esto de la misma manera que el presidente. Ellos tampoco quieren la guerra. Creen que la guerra debería ser un último recurso y esperan que Saddam Hussein se desarme para poder evitarla. Pero no se equivoquen. El trabajo aquí es sobre formar una coalición continua. El presidente Bush ha dicho que Irak tiene armas de destrucción masiva. Tony Blair ha dicho que Irak tiene armas de destrucción masiva. Donald Rumsfeld, el secretario de Asuntos Exteriores, ha dicho que Irak tiene armas de destrucción masiva. Las Naciones Unidas han dicho que las tienen. Los expertos han dicho que las tienen. Irak dice que no las tiene. A ver, elijan ustedes. ¿A quién creen? Este fue un vídeo que pusieron antes de que él empezara a hablar. Y después se oye otro pequeño, ni siquiera el vídeo, se oye la voz de un político inglés, bueno, es escocés, británico, George Galloway. Quizás ustedes lo conozcan, pero era una persona que durante esa guerra de Irak luchó mucho contra la guerra aquí en Inglaterra y por lo tanto había tantísimas manifestaciones. Ahora quizás ya no sería posible porque esto era antes de... Bueno, ya había teléfonos móviles, pero todavía no había todas estas plataformas. Y entonces uno de los comités del Congreso norteamericano en 2005 lo pusieron en una lista que decían que él se había beneficiado económicamente, que él le habían pagado millones de dólares por el intercambio de petróleo con alimentos, una cosa muy rara, que él se había beneficiado, o sea, querían mancharlo, ¿no? Y entonces lo invitaron a defenderse ante un subcomité del Congreso de los Estados Unidos. Y esta intervención que él hizo es muy, 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 muy famosa porque, bueno, cuando empezó a decirles de la forma tan clara lo que él pensaba, si hubieran podido cerrar las cámaras lo hubieran hecho. Es una intervención muy, muy famosa. Entonces le voy a decir un poquito de lo que dijo en 2005 en esa intervención. Lo llamaron al Congreso y lo que habían puesto era solamente su voz diciendo fue todo un montón de mentiras, no había armas de destrucción masiva, era todo un montón de mentiras. Esto es lo que se oye al fondo. Lo que dijo, fui a mirar la entrevista, también la he traducido aquí un poquito, y dice, cuando empieza a hablar ante el Senado, dice, senador, yo no soy ni he nunca sido un comerciante de petróleo y tampoco ha sido en mi nombre nadie. Yo nunca ni siquiera he visto un barril de petróleo, nunca fui dueño de uno, nunca he comprado un barril de petróleo, nunca he vendido un barril de petróleo y tampoco nadie en mi nombre. Ya sé que los niveles morales se han ido deslizando un poco en Washington durante los últimos años, pero aunque usted sea abogado, es usted notablemente arrogante con cualquier idea que se pueda tener sobre lo que es la justicia. Yo, senador, yo he dejado mi corazón y mi alma en mi oposición a la política que ustedes, los Estados Unidos, promovieron.
Yo doné la sangre de mi vida política al tratar de detener la matanza masiva de iraquíes provocada por las sanciones contra Irak, las que mataron 1 millón de iraquíes, la mayoría de ellos niños, la mayoría de ellos murieron antes de que incluso pudieran saber que eran iraquíes, pero murieron por ninguna otra razón de que lo eran. Con la desgracia de haber nacido en ese momento, entregué mi corazón y mi alma para impedir que los Estados Unidos cometieran el desastre que han cometido al invadir Irak, y le dije al mundo entero que su excusa para la guerra era un montón de mentiras. Le dije al mundo que Irak, contrariamente a sus afirmaciones, no tenía armas de destrucción masiva. Le dije al mundo entero, en contra de sus afirmaciones, que Irán no tenía conexión con Al-Qaeda. Le dije al mundo entero, en contra de sus afirmaciones, que Irak no tenía conexión con la atrocidad del 11 de septiembre de 2001. Le dije al mundo entero, en contra de sus afirmaciones, que el pueblo iraquí resistiría una invasión británica y estadounidense y que la caída de Bagdad no sería el principio del fin, sino el fin del principio. Senador, en todo lo que dije sobre Irak, yo tenía razón y ustedes estaban equivocados, y 100.000 personas han pagado con sus vidas. 1.600 de ellos soldados estadounidenses enviados a morir por un montón de mentiras. 15.000 de ellos heridos, muchos discapacitados para siempre por un montón de mentiras. Todo era una cortina de humo, senador. Ustedes están tratando ahora de desviar la atención de los crímenes que ustedes han cometido, del robo de miles de millones de dólares de la riqueza de Irak. Échele usted un vistazo al verdadero escándalo de petróleo por alimentos. Échele un vistazo a los 14 meses que ustedes estuvieron a cargo de Bagdad. Los primeros 14 meses, cuando 8.8 millones de dólares de la riqueza de Irak desaparecieron cuando ustedes estaban a cargo. Échele un vistazo a Halliburton y otras empresas norteamericanas que robaron no solamente el dinero de los iraquíes, sino el dinero también de los contribuyentes estadounidenses. Échele usted un vistazo al petróleo que ustedes robaron. Ni siquiera se molestaban en cuantificarlo, que se enviaba fuera del país y luego se vendía, las ganancias yendo sabe Dios a dónde y a quién. Échele un vistazo ustedes a los 800 millones de dólares que disteis a los comandantes militares estadounidenses para que los repartieran por todo el país sin siquiera contarlo o pesarlo. Échele un vistazo al verdadero escándalo que estalló en los periódicos hoy y que se reveló anteriormente ante este comité. Los mayores quebradores de sanciones no fueron ni yo, ni políticos rusos, ni políticos franceses. Los verdaderos quebradores de sanciones fueron sus propias empresas con la complicidad de su propio gobierno. Y así continuó. Bueno, estaban todos y estaba siendo difundido por la televisión en directo. Bueno. Y esto, un poquito de esto de las mentiras fue lo que pusieron de fondo. Y ahora viene el profesor Glenn Dixon y dice: muchas gracias, me llamo Glenn Dixon, tengo que hablar en inglés, soy noruego, pero bueno, he vivido en el extranjero más de 20 años, mayoritariamente en Australia y Rusia y los Países Bajos. Soy catedrático de la Universidad del Sudeste de Noruega en Relaciones Internacionales, y principalmente mi trabajo es acerca de política exterior
de Rusia. He escrito 11 libros, la mayoría sobre la relación conflictiva entre Rusia y el Occidente en términos de nuestra incapacidad para establecer o desarrollar una estructura de seguridad mutua aceptable después de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de 2015 he estado trabajando principalmente en la cooperación que existe entre Rusia, China, India y otros países en el este, en cómo tratan de diversificar su conectividad económica para hacerse menos dependientes de las condiciones occidentales de manera efectiva. Lo que hemos estado viendo en estos últimos años, pero el tema de hoy es la guerra de la OTAN en Ucrania. Bien, como ustedes saben, o lo que nos dijeron era que el objetivo principal no era provocar. El propósito principal es desafiar un aspecto clave de la narrativa que hemos desarrollado, porque miren ustedes, cada vez que la OTAN se intensifica y envía más armamentos avanzados o rechaza cualquier diplomacia, siempre oímos la misma respuesta. ¿Y por qué iba la OTAN a hacer esto? Y siempre porque nosotros estamos a favor de Ucrania. Esto es lo que siempre oímos. Nosotros estamos a favor de Ucrania. Queremos ayudar a Ucrania. Por lo que esto es realmente el quid de la cuestión, que la OTAN ni siquiera es un participante en ella. Es siempre que solo busca ayudar a Ucrania. Eso es lo que siempre nos dicen. Lo que nosotros tratamos es de ayudar a Ucrania. Debido, claro está, a nuestra buena naturaleza altruista, supongo. Mi argumento es que esta propaganda, porque hemos tomado un sentimiento, la idea de ayudar a Ucrania, estar en favor de Ucrania, lo cual todo el mundo está de acuerdo que atrae o tiene sentido a la gran parte de la gente, porque se manipula ese sentido que todos tenemos, o casi todos, de justicia en la mayoría de la gente sana, porque ¿quién no querría ayudar a Ucrania? Lo que está pasando al país ahora es espantoso. Vemos a todo un pueblo siendo masacrado, una nación destruida. Ciertamente, claro, que a mí también me gustaría ayudar a Ucrania, pero el ayudar a Ucrania como concepto generalizado es un concepto vacío. Es algo vacío que lo pueden rellenar con cualquier contenido que deseen. Y así es como funciona la propaganda. Tú presentas algo con lo que todo el mundo está de acuerdo, en este caso ayudar a Ucrania, y después lo completas con un montón de tonterías que generalmente contradice el concepto inicial. O sea que cuando OTAN comete muchos crímenes contra Ucrania, emplea entonces este concepto de presentárnoslo a nosotros como solamente ayudando y de estar a favor de Ucrania. O sea que hoy me gustaría hablar sobre este concepto precisamente. ¿Qué es eso de ayudar a Ucrania? Empecemos por el principio. Esta guerra en gran manera gira en torno a la expansión de la OTAN, lo cual provocó la invasión rusa. La OTAN se presenta como un actor pasivo, simplemente como que está respondiendo únicamente al deseo de Ucrania de entrar en la OTAN, el unirse al mundo libre y así escapar de las garras imperiales de Rusia. El problema es que no hay hechos que respalden esto.
vemos todas las encuestas, sean ucranianas o occidentales, rusas, desde 1991 al 2014, cada encuesta mostraba que solo alrededor de un 20% de ucranianos querían unirse a la OTAN. Incluso después de que Rusia hubiera recuperado Crimea en 2014, los estadounidenses hicieron otra encuesta y descubrieron que todavía había sido solamente una pequeña minoría de ucranianos que querían unirse a la OTAN, por lo que se desató un conflicto mayor que lo hiciera necesario. Incluso la OTAN en 2011 publicó un documento en donde se quejaba que el principal problema en la relación entre Ucrania y la OTAN es que el gobierno y el pueblo no querían unirse a la OTAN. Esta es la razón por lo que utilizar esto es un argumento un poco complicado, es un argumento defectuoso esto de que se quiere ayudar a Ucrania. Y no solo esto, que todos también sabíamos las consecuencias de lo que significaría el hecho de que Ucrania entrara en la OTAN. Angela Merkel, la canciller alemana, dijo una vez que la entrada se interpretaría como una declaración de guerra. El ex embajador de Gran Bretaña a Rusia dijo que esta sería la mejor manera de comenzar una guerra contra Rusia, el intentar que Ucrania se uniera. Y por último, el actual director de la CIA, William Burns, escribió un memorándum en 2008 donde argumentaba que si intentamos que Ucrania ingrese en la OTAN, lo cual no quieren, pero si intentamos que entren, probablemente desencadenará una guerra civil en Ucrania y también después una invasión rusa. Señaló claramente que los rusos que no querían invadir necesariamente, pero que no podían vivir con la OTAN a sus puertas dentro de Ucrania, o sea que lo considerarían que si se expandía, que no les quedaría opción alguna. Y sin embargo, esto se tenía bien entendido y sin embargo se sigue vendiendo esto como ayudando a Ucrania, que Ucrania los empujaba a una alianza militar de la que no querían tomar parte y que desencadenaría una guerra. Y después, pero de todas formas, en 2014 la OTAN promovió un cambio de régimen en Ucrania. Esto sucedió abiertamente, ya que la mayoría de la gente ha escuchado llamadas filtradas en las que los estadounidenses, 2 semanas antes del golpe de Estado, estaban planeando exactamente quién estaría dentro del gobierno, quién se quedaría fuera y quién estaría dentro. Y esto también se nos fue vendido a todos como que estamos ayudando a Ucrania. Estamos hablando de un golpe de Estado. Estamos ayudándoles con su revolución democrática. Pero nuevamente, ¿cómo se les ayudó con nuestra política pro-ucraniana? Porque los hechos también reportados por otros medios occidentales, la BBC, por ejemplo, y otras, que no solo violaba esto la constitución ucraniana, no solo eliminamos el gobierno democrático que los ucranianos habían elegido, que había sido confirmado por organismos, las elecciones, por organismos oficiales, elecciones libres, pero también, como la BBC dijo, solamente una minoría de ucranianos realmente apoyaron las protestas del Maidán y todavía una minoría más pequeña
habría apoyado un golpe de Estado real que derrocaría a su presidente democráticamente elegido. O sea, que destituyeron a este democráticamente elegido gobierno y en su lugar pusieron un gobierno elegido personalmente a dedo por los Estados Unidos. Y esto también se nos vendió otra vez como el ser pro-ucraniano y estar ayudando a Ucrania. En aquellos días, continúa el profesor Glendison, yo estaba enseñando en Australia y en aquel momento advertí que no deberíamos, que esto era un grave error y que esto, con el tiempo, desencadenaría una guerra contra Rusia. No era una idea original, lo único que necesitabas era escuchar al director de la CIA y a mí se me dijo entonces que esto era un argumento prorruso y anti-ucraniano. Ciertamente, por lo tanto, si quieres ser pro-ucraniano, entonces debes estar a favor del golpe de Estado que se les hizo. Después vimos, el día después del golpe, nuevamente apoyado por el New York Times, hace 3 meses informaron que al día siguiente al golpe del Estado, el gobierno elegido a dedo por los Estados Unidos, el jefe de inteligencia del nuevo gobierno ucraniano, la primera cosa que hizo en el primer día de gobierno fue llamar a la CIA, al MI6 inglés, para empezar una guerra encubierta contra Rusia, por lo que se creó una asociación entre los ucranianos, los estadounidenses y los británicos, y esto resultó en muchas bases de la CIA a lo largo de la frontera rusa que se instalaran allí. Y esto, por cierto, el primer día en el que se hizo esta llamada, o sea, esto fue antes de que Rusia recuperara a Crimea o que Donbass fuera desestabilizado. Y nuevamente, si se lee en el artículo del New York Times, lo enmarcan todo esto como hacer o convertir a Ucrania en un estado de primera línea, en una guerra proxy o por poderes, que esto fue de nuevo era un argumento pro-ucraniano. Y como William Burns había predicho que esto crearía una inestabilidad, porque era de esperar, en el este de Ucrania no habría nadie que apoyaría el nuevo gobierno. Pues bien, ¿qué pasó? Bueno, los Estados Unidos apoyaron el uso de fuerzas y grupos ultranacionalistas porque resultó que el nuevo gobierno en Kiev no lograba convencer a los ucranianos que fueran a matar a los ucranianos del este, sus propios conciudadanos, porque no les daba la gana. O sea, los Estados Unidos entonces dependían de los grupos nazistas y los enviaron a luchar contra Donbass y a matar durante los próximos años a 14.000 ucranianos que murieron en Donbass. A esto lo llamaron los Estados Unidos una operación antiterrorista. Y esto era también para ayudar a Ucrania, aparentemente para luchar contra el terrorismo. Y de ahí en adelante, pues quisimos ayudar a Ucrania un poquito más con buen gobierno, porque aparentemente no podían gobernarse a sí mismos y los Estados Unidos empezaron a tomar control directo de puestos clave en el gobierno ucraniano. El fiscal general de Ucrania, Viktor Shokin, tuvo la desfachatez de quejarse y dijo que todos los nuevos nombramientos, todos los puestos más altos tenían que ser aprobados por Washington y argumentaba, y estas fueron sus palabras, que
cito, los Estados Unidos nos están tratando como una colonia. Bueno, pues se le despidió inmediatamente por Joe Biden, el presidente de otro país, porque estaba investigando la corrupción en una compañía de gas ucraniana, donde además puso a su propio hijo, Hunter Biden, en la dirección de la empresa. Otros problemas, por ejemplo, el nuevo ministro de Finanzas tenía que ser una estadounidense. La ex funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos. Se llama Natalia Yarescu, nacida en los Estados Unidos, que trabajaba en la Embajada de los Estados Unidos en Kiev, representando intereses de los Estados Unidos en Ucrania. Después del golpe se la puso a ella como ministro de Finanzas y ese mismo día obtuvo su pasaporte ucraniano. Esta era la clase de puestos y estos no fueron los únicos. También había muchos extranjeros ocupando puestos clave en el gobierno ucraniano e incluso los puestos que tenían que ser ocupados por ucranianos, los Estados Unidos tenían que aprobarlos antes. También vimos a los Estados Unidos movilizando, armando, entrenando a muchos grupos nacionalistas como el batallón Azov, que se les ve usando símbolos nazis, a veces tatuados con ellos como su propio emblema. Y también purgaron a la oposición política, los principales partidos políticos de la oposición, el principal líder de la oposición, etc., que se llama Medvedchuk. Él fue arrestado, le quitaron su pasaporte ucraniano y su ciudadanía, purgaron los medios de comunicación y los pusieron bajo el control del Estado, pero principalmente lo que se consideraba un medio pro-Rusia, se hablaban, a pesar que era la propiedad de un ucraniano. También purgaron a la Iglesia Ortodoxa, los derechos culturales básicos como derechos lingüísticos, y todo esto lo hicieron en nombre, nos dicen, de ayudar a Ucrania, porque la influencia rusa era un legado imperial que tenía que ser purgado. O sea, que todo esto se hizo en nombre de ayudar a Ucrania. O sea, todo esto lo consideran o nos dicen que es el ser pro-ucraniano. Y si te opones a que tuvieran estos derechos básicos, entonces te etiquetan como prorruso o anti-ucraniano. Después tenemos unas elecciones en Ucrania en 2019. Los ucranianos tuvieron la posibilidad de votar de nuevo y el presidente Zelensky se postuló en una campaña por la paz. En su plataforma electoral tenía un mensaje muy claro que quería hacer las paces con Donbass, hacer las paces con Rusia. Y esto quería decir implementar el acuerdo de Minsk. En todos sus discursos dejaba claro que si la gente en Donbass quieren hablar ruso, porque es lo que hablan y además es su propio idioma, el de Zelensky, tuvo que aprender rápidamente cuando fue elegido el ucraniano, que parece ser que es como una, bueno, no se puede decir dialecto, ¿verdad? Pero bueno, lo tuvo que aprender, su idioma natural es el ruso, y entonces si quieren hablar ruso, pues que lo pueden hacer, lo cual siempre habían hecho, y él también, entonces se les debería dejar hacerlo, pero los Estados Unidos otra vez vinieron al rescate y argumentaron que esto era rendirse a Rusia y que los ucranianos no deberían rendirse, a pesar de que el 73% de los ucranianos votaron a favor, de nuevo, votaron a favor.
Los ultranacionalistas, entrenados por los Estados Unidos, presionaron inmensamente a Zelensky, hasta lo amenazaron abiertamente en frente de las cámaras que nuestros medios no difundieron en la prensa ucraniana, y se difundió sí que lo difundieron en la prensa ucraniana. Y se difundió entonces, y como resultado Zelensky cambió su posición, y aquellos, los cabecillas, le amenazaron que si cambiaba de opinión, o sea, que si mantenía por la paz, que lo colgarían, se dice así en las cámaras que se ve, lo amenazaron con colgarlo de un árbol, así a lo bestia, y les otorgó puestos en sus gobiernos. Entonces cambió de opinión, les otorgó puestos. De nuevo, los Estados Unidos utilizaba estos grupos nazistas como poder de veto, también fortaleciendo a un grupo muy desagradable dentro de Ucrania que la mayoría de los ucranianos no apoyaban, por lo que el acuerdo de Minsk fue socavado, a pesar de que los líderes occidentales seguían diciendo que esto era el único camino a la paz. Incluso los franceses en aquel momento y los alemanes reconocían que habían socavado Minsk. Que me he perdido aquí, los líderes occidentales seguían diciendo que esto era el único camino a la paz. Incluso los franceses en aquel momento y los alemanes reconocieron que habían socavado este acuerdo, que nunca había sido destinado para ser implementado, que era simplemente una excusa para darle tiempo a Ucrania a armarse. De nuevo, no lo que los ucranianos habían votado, pero de nuevo todo esto se nos dijo a nosotros que era para ayudar a Ucrania, que era una política pro-ucraniana, y luego Rusia exigió unas garantías de seguridad en 2021, como recordamos, porque vieron esta amenaza que se convertía, que estaba aumentando y volviéndose cada vez más intolerable. Incluso los americanos reconocieron que si Ucrania, si los rusos obtuvieran garantías de seguridad, seguramente invadirían Ucrania. Y otra vez rechazaron darle a Rusia cualquier garantía de seguridad. El ex embajador de los Estados Unidos a la OTAN y que también formaba parte del equipo de Donbass para resolver la crisis. Incluso él advirtió a Biden que cuando se reunió con Putin para estas garantías, escribió que el éxito es la confrontación y que no deberíamos hacer las paces con Rusia, que eso sería apaciguamiento y que es necesario que nos movamos hacia la confrontación abierta. Y esto fue cuando Rusia invadió en 2022. Y este era el objetivo principal de Rusia entonces, era el poner fin a esta guerra, el restaurar la neutralidad a Ucrania. Y esto también confirmado por los ucranianos, también lo confirmaron. En el primer día de la invasión lo dejaron muy claro, el primer día que los rusos los habían contactado. Estas son las palabras de Zelensky, al día siguiente de invadir, porque querían empezar conversaciones de paz y se basarían en restaurar la neutralidad. Y el tercer día los rusos dijeron que los ucranianos habían acordado que iban a comenzar a tener negociaciones para la paz. Cuando el portavoz estadounidense Edward Price, cuando le preguntaron a él, ¿apoyarás estas negociaciones de paz?, dijo muy claramente, bueno, esta guerra no se trata solamente de Ucrania, se trata de algo mucho más grande. Por lo tanto, no lo haremos.
Y aunque los ucranianos y los rusos todavía estaban negociando, vimos entonces que los Estados Unidos y el Reino Unido presionaron a Zelensky a seguir, a escoger guerra antes de paz. Esto lo han confirmado los negociadores del lado ucraniano y el asesor de Zelensky, el jefe del partido político de Zelensky, los mediadores de las conversaciones, los israelíes, los turcos, todos lo confirmaron. El ex jefe del ejército alemán, Harald Kujat, él también confirmó esto, que los ucranianos y los rusos habían logrado un acuerdo y lo principal era la neutralidad. Y los Estados Unidos dijeron que no, y los turcos y los israelíes y los alemanes, el ex jefe del ejército alemán, todos declararon que esto lo veían, que los Estados Unidos había dicho que no, y los británicos, que los Estados Unidos y los británicos veían esto como una oportunidad, porque ahora podrían matar a rusos y debilitar a Rusia como un adversario, que no tendrían siquiera que luchar con sus propios ejércitos, con sus propias tropas. Por cierto, esto es algo también que ha sido confirmado o declarado de manera muy clara por los líderes de los Estados Unidos. Por ejemplo, Lindsey Graham. Lindsey Graham es un senador, Mitch McConnell, senador, Mitt Romney, senador, Dan Crenshaw, el senador el que tiene esto en el ojo, así como un parche. El general Kellogg, incluso el secretario de la OTAN, Stoltenberg, cuando fue a vender la guerra en Estados Unidos, que deberían mandar más armas y dinero, él señaló que este es un buen negocio. Por muy poco dinero, vosotros podéis debilitar a Rusia como adversario estratégico. Dios mío. Y como todos los líderes de los Estados Unidos, ninguno mencionó a los ucranianos que están luchando por ellos, y esto es parte del problema, porque están luchando utilizando ucranianos, no con sus propios soldados, por lo que hay muy pocos incentivos aquí para hacer la paz con los rusos, pero todavía nos lo están vendiendo como estamos ayudando a Ucrania. Eso es por lo que estamos mandando armas y por eso nos negamos a negociar, porque estamos ayudándolos. Incluso el Washington Post dijo en 2023 que el ejército ucraniano en realidad no quería ir a aquella horrible contraofensiva en el verano del 23, precisamente porque habían estado perdiendo tantísimos soldados, cientos de miles habían muerto, armas destruidas. El periódico dijo que habían hablado con militares estadounidenses y que habían dicho que los ucranianos eran demasiado, en comillas, reacios a tener bajas. O sea, que los criticaron a los ucranianos por ser reacios a tener bajas. Que los ucranianos tienen miedo de que todos sus hombres estén muriendo. Los Estados Unidos, claro, no tiene este problema. De nuevo, como dijo Lindsey Graham, dijo que esto era un gran negocio. Zelensky dijo que si los Estados Unidos prometían enviar más armas, él prometió que ellos pelearían hasta el último hombre, el último ucraniano, también confirmado por Graham. ¿Y el por qué presionaron a los ucranianos para que hicieran esta contraofensiva que ellos no querían hacer? Y la respuesta: queremos ayudarles a recuperar su país. O sea, este es el principal problema. Vemos que además Ucrania está perdiendo esa guerra de desgaste. Todos los días están perdiendo decenas de hombres, perdiendo todo su equipo militar, perdiendo sus tierras, y su país está siendo destrozado. Y sin embargo,
no estamos ni siquiera hablando de negociar con los rusos. Podemos ofrecerles algo, podemos ofrecerles el fin de la expansión de la OTAN. Esa sería una gran moneda de cambio si quisiéramos obtener un buen acuerdo con los rusos, pero no lo hacemos. En lugar de eso, estamos hablando de que si empezamos de que si, por ejemplo, empezamos el poder empezar a expulsar ciudadanos ucranianos que están ahora en Polonia, en Alemania, si paramos de darles beneficios sociales, entonces tendrán que irse y después podremos de nuevo rellenar las trincheras con más hombres, hombres que no quieren luchar. Y todo esto se lleva a cabo bajo este lema de tratar de ayudar a Ucrania. Este es mi punto principal. Creo que hay una diferencia entre el odiar a los rusos y amar a los ucranianos. Y si quieres luchar contra Rusia hasta el último ucraniano, no creo que eso esté basado en nada que ver con ser pro-ucraniano, ayudar a los ucranianos. En realidad es más bien un hecho de atacar a los rusos. Y como todos los líderes de los Estados Unidos siguen diciendo todo el tiempo, esto es lo que esta guerra significa. Para lo que es esta guerra, el derrotar a los rusos y centrar todos nuestros recursos contra los chinos, vencer a Rusia para después ir a China. Así que otra vez creo que este debería ser el punto de partida cuando se habla de la guerra en Ucrania. No es acerca de ayudar a nadie, sino de usar a Ucrania en un juego muy cínico de política. Eso es lo que dijo el catedrático Glenn Dissen. O sea que todo es para ayudar a Ucrania, y si estás en contra, si no te parece que esa sea la mejor forma de que dejen de morir, pues entonces eres prorruso y anti-ucraniano. Los que están ayudando a Ucrania son ellos. Bueno, quizás después, para el próximo día, les leeré lo que dijo pues bien el catedrático, el profesor John Mearsheimer o Chas Freeman, uno de ellos. Bueno, pues ya está. Muchísimas gracias por escuchar. Adiós.